Shufardi y Johanna Cañizares, a quienes saludo y me permito presentar el día de hoy para que tengan, pues como lo hemos hecho con todos nuestros docentes, el conocimiento de quienes les estarán impartiendo este módulo, que como ustedes saben, pues tiene por título Investigación Periodística para Plataformas Audiovisuales. Y me permito presentar a Johanna Cañizares. Ella es corresponsal de Univisión en Nueva York, tiene 15 años de experiencia, magíster en Comunicación y Marketing Política en la Universidad de La Rioja, en España. Cuenta con una licenciatura en Comunicación Social y fue graduada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, graduada del programa de Gobernanza y Liderazgo Político en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Hemisferios. También ha sido embajadora Aldeas Infantiles SOS Ecuador, vocera de UNICEF en la campaña Ahora que lo ves, di no más, que busca terminar con la violencia en contra de los niños y el abuso sexual infantil. Así es que saludamos a nuestra profesora Johanna Cañizares, que estará acompañando a Tomás Shufardi Chiriboga, quien es periodista, productor audiovisual y especialista en el documental periodístico, así como en productos de periodismo narrativo. Con 23 años de experiencia en varios medios ecuatorianos e internacionales, trabaja en formatos audiovisuales, pero tiene experiencia en prensa escrita, periodismo digital y radio. Su mayor fortaleza es la creación y producción de contenidos independientemente de los formatos y los presupuestos, y es un honor para nosotros tener a Johanna y a Tomás impartiendo pues también este módulo, y les damos la bienvenida a él y a todos los que se están incorporando a esta nuestra sesión de el diplomado de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo Latinoamericano de Acreditación de Escuelas de Periodismo y Comunicación. Tomás, Johanna, bienvenidos. Adelante, el micrófono es todo suyo. Ya pueden iniciar el módulo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y me asusté un poquito porque cuando empezaste la presentación me botó la aplicación y me tocó conectarme de nuevo. Así que me perdí la primera parte. Supongo que era yo el centro de tu explicación. Pero bueno, muchas gracias. Gracias por esa presentación que pude escuchar a medias. No sé si mi cámara está prendida, espero que sí, todo está bien. ¿Me Sí, sin problema. bien? Muy bien. Bueno, entiendo que ustedes ya vienen reuniéndose muchas veces, que ya se conocen, que cada uno sabe dónde está. En todo caso, yo ya iré conociéndoles durante estas sesiones. Me parece que Johanna, bueno, como hemos dividido, yo voy a estar en esta primera sesión y el siguiente sábado, y Johanna ya seguirá el tercer sábado y el cuarto. El cuarto, como vamos a tener un invitado, puede ser que yo me conecte también, porque evidentemente me interesa escucharlo, pero en un principio voy a estar yo. Muchísimas gracias por permitirme estar acá. Yo también he preparado una pequeña presentación de mí mismo, no quiero aburrirles mucho, solo darles unos pequeños datos, y en este minuto quiero compartir la pantalla para empezar. Obviamente les invito a interrumpir, a preguntar, a opinar, a contradecir si es que ustedes lo necesitan. Yo voy a hablar muchísimo desde mi experiencia, desde lo que me ha tocado trabajar, desde lo que me ha tocado vivir, pero siempre entendiendo que lo que yo estoy diciendo no es una ley ni es algo que se tiene que cumplir a rajatabla. Venimos de diferentes contextos, en cada país se trabaja de diferente forma, pero al mismo tiempo somos latinos y más o menos compartimos las mismas realidades, los mismos problemas, y en el mundo de la comunicación, sobre todo en el mundo de la televisión, tanto lo que tiene que ver con avance tecnológico, tanto lo que tiene que ver con el manejo de presupuestos, es más o menos similar. Pero evidentemente yo tengo que hablar desde mi experiencia, desde lo que me ha tocado vivir. Y como periodista hay muchas cosas que no me ha tocado vivir. Ahí se me está colando un ruido un poco fuerte, no sé si es que es algún micrófono que está abierto. Como les digo, si es que hay alguna cosa que les está molestando, sonando raro o alguna cosa así, avísenme, porque lo que más importa en estos temas de comunicación es que nos podamos escuchar y entender.
Lo que les quería decir es que como periodista hay un montón de cosas que me ha tocado vivir, he pasado, y hay un montón de otras que no. Y puede ser que ustedes sí. Por lo tanto, no pretendo ni saberlo todo ni ser dueño de la verdad. Entonces, en este sentido, creo que es mucho más enriquecedor cuando podemos conversar, cuando podemos decir, mira, aquí las cosas no son así o las cosas se parecen. Evidentemente, estamos aquí para compartir experiencias, no para determinar axiomas o para decir verdades absolutas. Me voy a conectar a la presentación y como les digo, por favor, cualquier pregunta, alcen la mano y yo encantado de la vida lo atiendo y conversamos. Vamos a ver. Listo, ¿me pueden confirmar si es que están viendo lo que yo veo, que es la carátula de lo que va a ser la clase de hoy? Sí se ve, profesor. Perfecto. Perfecto. Bien. No es mi especialización hacer PowerPoints, así que lo que van a ver es muy básico y no pretendo maravillar a nadie con esto, pero bueno, es lo que pude hacer. Este personaje que van a ver ustedes más adelante soy yo en una de las fotos más recientes que tengo. Mi nombre es Tomás Chufardi, soy ecuatoriano. Vengo trabajando en esto 26 años. Vengo haciendo televisión 26 años. En este minuto tengo 46 años. Y durante estos 26 años, ya sea por decisión y convicción o por temas del destino, me he especializado en lo que tiene que ver con reportajes de gran formato y en el documental periodístico. Especializarme no significa que solo he hecho eso, he hecho algunas otras cosas más. De hecho, en este minuto no estoy haciendo documental periodístico, sino que estoy trabajando como reportero en un noticiero del canal Teleamazonas de aquí de Ecuador. En este noticiero a mí me han asignado un espacio diario para sacar un reportaje de 3 minutos y medio en el que básicamente lo que me han dicho es haz lo que se te da la gana, pero hazlo con tu estilo. Entonces, al parecer, no les importa tanto el tema que yo trate, sino el cómo lo trate. Antes estuve trabajando en un programa en otra cadena de televisión que se llama Ecoavisa, es el programa Visión 360. Este es un programa que duró 7 años y ese sí estaba especializado en periodismo de investigación y periodismo de profundidad, y donde se hacía este tipo de documental periodístico. El programa se terminó lastimosamente con la llegada de la pandemia, ya les contaré un poco, y al terminarse el programa se terminó mi trabajo ahí, pero de alguna manera salimos honrosamente. Eh, Antes de eso estuve trabajando en el Servicio Mundial de la BBC en Londres. No sé si ustedes han visto, supongo que sí, la página web de BBC Mundo. eh, es una de los portales digitales que yo admiro bastante y tuve la suerte de poder trabajar ahí. Y antes de eso, saltándome algunas otras cosas que no vienen al caso, trabajé también nuevamente en la cadena Teleamazonas en un programa que se llama Día a Día, que estuve desde su inicio y que básicamente mostraba reportajes de gran formato de todo tipo, informativos, turísticos, habían noticias duras, noticias más ligeras, eh, de todo, viajes internacionales, etcétera, etcétera. Entre algunas anécdotas interesantes, fui el primer periodista ecuatoriano en ingresar a la base de Guantánamo en el 2003. Um, Obviamente pudimos ingresar con permiso del gobierno de los Estados Unidos y aunque suena muy bonito, no fue tan entretenido porque, claro, estuvimos ahí, pero no nos dejaron ver gran cosa. Y también fui el primer periodista ecuatoriano en ingresar a la planta nuclear de Chernóbil. Ahí sí nos dejaron entrar a todas partes y estuvo bastante interesante. Espero poder compartir algo, al menos del tema de Chernóbil, en la próxima clase. Eh,
les quería contar que aparte yo tengo doble nacionalidad, soy ecuatoriano y chileno y bueno, tengo mucho cariño por ambos países. Y desde el 2002 soy profesor universitario a medio tiempo en la Universidad San Francisco desde el 2002 y desde el 2018 soy profesor de de la Universidad de los Hemisferios aquí en Quito. Eso básicamente para no aburrirles mucho más. He puesto aquí una foto muy coqueta de una de las tantas promociones del programa Visión 360 en el que trabajé. Ahí a la izquierda, el que tiene ese pelo lacio, sin barba, soy yo. Y es una de las pocas veces que me verán con corbata. Fue una exigencia del equipo de producción. ¿Por qué les muestro esto? Porque mi gran experiencia en todo lo que tiene que ver con investigación periodística y periodismo de profundidad y sobre todo lo que nos reúne acá, investigación audiovisual, fue en estos 7 años que trabajé en este programa. También este programa, digamos, lo fundamos todas las personas que ven ahí, lo creamos desde cero. Obviamente en 7 años se fueron modificando cosas, agregando, también entraron personas, salieron personas, y la mayoría, si no todos, de los ejemplos que les voy a mostrar en esta clase, vienen de este programa. ¿Por qué lo hago? Bueno, y además, la mayoría de los ejemplos van a ser reportajes que hice yo. No lo quiero mostrar como que esta fuera la panacea del periodismo de investigación, no quiero mostrar este programa como que es lo mejor que se ha hecho. Evidentemente hay ejemplos en toda la región de programas que podrán ser superiores o lo que quiera que sea, pero no es mi intención mostrarlo como un gran referente, sino que yo, al haber trabajado ahí y al haber estado en todo el proceso de investigación y de preproducción y producción, es para mí más fácil contar qué es lo que tuvimos que hacer para conseguir tal cosa, cuánto nos demoramos en hacer una cosa u otra, cuánto nos costó, cuánta gente participó, lo hicimos solos, lo hicimos entre muchos. Entonces, evidentemente, desde esa experiencia para mí es más fácil. Entonces, por un lado, les pido su entendimiento y les pido disculpas si es que ven ejemplos exclusivamente, al menos en este día, de este programa, pero tiene que ver por el hecho de que tengo el conocimiento no solo de lo que se ve, sino de lo que estuvo detrás de lo que se ve. Y vamos a empezar ahora sí ya con los contenidos de esta clase. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta o puedo continuar. No sé si alguien tiene algo que decir o sigo. Nos tenés que contar algo de Chernobyl, por favor. Sí, por supuesto, vamos a contar. Por lo pronto te puedo adelantar que no tengo ningún síntoma de nada todavía. Estoy sano, así que eso es la buena noticia por lo pronto. Y nada, también lo interesante en la coyuntura que estamos, ustedes no sé si conocen, Chernobyl está en Ucrania y tuvimos ahí la oportunidad de estar justamente cuando había sucedido esta anexión de Crimea, esta anexión entre voluntaria y obligatoria de Crimea a Rusia. Entonces ahí ya el ambiente estaba un poquito caldeado, pero bueno, yo fui por otro tema. Bien, aquí bueno, obviamente hay que empezar hablando de lo que es el periodismo de investigación. Y yo sí les quiero ser sinceros de que no me voy a concentrar demasiado en los conceptos del periodismo de investigación porque quiero aprovechar más tiempo para dedicarme al audiovisual. Entonces, solo para estar un poco, digamos, sintonizados en lo que se conoce como el periodismo de investigación, evidentemente hay muchísimos conceptos, pero un poco el fin del periodismo de investigación es ese que busca denunciar o descubrir algo. Yo siempre he dicho que en todos los géneros periodísticos, desde el más simple hasta el más complicado, realizamos investigación. Nosotros no hacemos un ejercicio de ficción, no nos inventamos cosas, nos toca investigar datos, nos toca investigar fuentes
Pero ya lo que se conoce como periodismo de investigación tiene una meta, que es justamente el descubrir algo que no quiere ser descubierto, algo que está escondido y denunciarlo, sacarlo a la luz, ¿no es cierto? Demostrar que esa investigación llegó a algún puerto. No creo que es lo mismo el periodismo de investigación con el periodismo de profundidad. Yo en este minuto puedo hacer un gran reportaje, puedo hacer un libro, por ejemplo, sobre un evento histórico y en el que narro todos los hechos históricos sin necesariamente llegar a descubrir algo o revelar algo. Eso quizás se pueda conocer como algo más como periodismo de profundidad, pero el de investigación evidentemente pretende develar alguna cosa así. Una de las características del periodismo de investigación es que es permanente en el tiempo. Nosotros podemos volver a leer artículos de periodismo investigativo que se han realizado 10 años atrás, 20 años atrás, podemos ver documentales y de alguna manera, más allá de que pierdan actualidad, pero no necesariamente la narrativa va a salir de contexto, vamos a entenderse, permanece en el tiempo. Nosotros, y esa permanencia en el tiempo es importante porque de alguna manera el periodismo de investigación se desliga de la coyuntura. Si en este minuto está sucediendo algo muy grave en cada uno de sus países, alguna denuncia de corrupción, nosotros es imposible que presentemos una investigación al día siguiente. Una investigación, me refiero a algo completo. Puede ser que aparezca una semana después, 2 semanas después, incluso en un formato de un libro, puede aparecer un año después y de todas maneras puede ser interesante y digamos, muy útil para la sociedad. Entonces, el periodismo de investigación, de alguna manera, no es esclavo de la coyuntura y eso, dentro del concepto de periodismo, que siempre nos exigen que tenemos que ser lo más actuales posibles, que tenemos que estar lo más cerca de los hechos, bueno, pareciera una contradicción, pero no necesariamente es así. Otra de las cosas es que el periodismo de investigación puede darse en base a un esfuerzo grupal. No necesariamente es un o una periodista la que presenta, sino que puede ser un trabajo de muchísimos periodistas. Lo hemos visto con Panama Papers, por ejemplo, en donde el trabajo colaborativo permite que con los diferentes aportes se logren productos increíbles, que una sola persona jamás lo podría haber logrado, ¿no es cierto? Pero evidentemente, así como se pueden hacer esfuerzo grupal, también puede ser individual. El periodismo de investigación normalmente utiliza grandes formatos y esos grandes formatos de alguna manera obligan a que cuente con sus propias plataformas o segmentos. Entonces, artículos de periodismo de investigación normalmente van en revistas o en segmentos de periódicos, segmentos especiales. Yo, por ejemplo, hace un poco más de un año, a mí me asignaron un segmento de periodismo de investigación dentro de un noticiero. Pero era como tratar de meter un elefante en un cuarto muy pequeño. Ustedes saben que en un noticiero de televisión las notas van alrededor del 1 minuto, 2 minutos, y con eso se hace una pauta. Yo tenía reportajes de 5, 6 minutos, y cuando trataban de meter esos reportajes, que además eran en 2 partes, a 2 días seguidos, era difícil. ¿Cómo metemos esto? Y esto quita espacio a otras noticias. Entonces, de alguna manera se vio que no era los reportajes que yo hacía, independientemente de que sean buenos o malos, el noticiero no era la plataforma adecuada para este tipo de reportajes. Entonces, por eso se tienen segmentos específicos o programas específicos, portales de investigación, etcétera, etcétera. Necesita su espacio. Y el periodismo de investigación normalmente requiere de cantidades generosas de tiempo y presupuesto. Como dicen, el tiempo es dinero, entonces mientras más demore una investigación, probablemente más dinero va a requerir, personas que están trabajando, personas que están investigando. Quizás podríamos decir que el periodismo de investigación no es tan rentable,
porque si nosotros pensamos en un periodista de noticiero o un periodista de periódico que está generando 2 y 3 notas informativas al día versus un periodista de investigación que saca una gran nota al mes, o puede ser cada 3 meses, o puede ser cada 3 semanas, no resulta rentable en el sentido de que, entre comillas, produce poco. Sin embargo, claro, estos reportajes de investigación pueden generar un impacto en la sociedad gigante y eso le puede dar un prestigio y le puede dar evidentemente el interés de gente que quiera auspiciar este tipo de trabajos. Pero mantener las investigaciones es costoso, y me refiero costoso para los medios o para quien quiera que sea que esté financiando esto. Una investigación en la que tienen que participar varias personas, en las que se necesita equipo especializado, en el que hay que realizar muchos viajes, desplazamientos, y todo lo que involucra el financiar esto, pues es caro y a veces los resultados demoran en llegar. ¿Qué más? El periodismo de investigación o el proceso de investigación para llegar a publicar algo, para llegar a publicar un reportaje investigativo, el proceso es similar para cualquier tipo de plataforma, ya sea que estemos hablando de medios impresos, como periódicos o como revistas, ya sea que estemos hablando para televisión o para radio o para portales digitales. Como periodistas, cuando estamos investigando, cuando estamos tratando de generar contenido y cuando estamos tratando de conseguir datos, más o menos va a ser similar. Es casi al final que empiezan a ver los cambios, y de eso es un poco lo que vamos a hablar en esta clase. ¿Cuál es ese proceso de investigación? ¿Cuáles son esos aspectos irrenunciables que nosotros tenemos que hacer en cualquier investigación, independientemente de la plataforma? Pues bueno, esto ustedes ya lo deben saber, mejor que yo incluso, pero lo vamos a repasar rápidamente. Obviamente tenemos que buscar fuentes de información. Nosotros no somos la fuente, y dentro de esas fuentes habrán fuentes primarias, habrán fuentes secundarias, habrán fuentes complementarias. Nosotros nos nutrimos de esas fuentes. No podemos hacer, a menos de que estemos haciendo periodismo de opinión, que no es lo que estamos hablando acá, nosotros no somos de esa fuente principal, sino que tenemos que buscar personas, documentos, lo que quiera que sea. Tenemos que buscar datos y cifras, y esos datos no son cualquier dato, no es algo que nos llega a través de un mensaje de WhatsApp, sino que tenemos que buscar datos oficiales o al menos producidos por instituciones u organismos de alta credibilidad, si es que en nuestra investigación pretendemos presentar esos datos. ¿Qué más? Tenemos que revisar y corroborar esos datos, hacer un fact-checking, como lo llaman en Estados Unidos. Y esto no es exclusivo del periodismo de investigación, es del periodismo en general. Si vamos a presentar algún dato, deberíamos contrastar y ver si es que lo que estamos presentando es real o si es que no está fuera de contexto. Contrastar la información, ¿no es cierto? Eso también es el deber de cualquier periodista. Y obviamente, como estamos haciendo periodismo, una de nuestras metas es que deberíamos generar contenido noticioso, es decir, tiene que ver algo que estamos sacando a la luz, algo que estamos descubriendo, alguna novedad. Esa es parte de nuestra misión, ¿no es cierto? Mostrar algo nuevo. Y otra de las cosas que tenemos que siempre estar muy preocupados es que para obtener esta información lo hagamos de forma legítima. Nosotros como periodistas no estamos ni deberíamos estar por encima de la ley para obtener esa información. No deberíamos nosotros en ningún caso delinquir para obtener información. Y eso ya va de acuerdo a la legislación de cada país. Pero hay cosas de sentido común. Por ejemplo, no hacernos pasar por alguien para obtener información. Eso también tiene que ver mucho con la ética y bueno, como les digo, con la legislación de cada país. Finalmente, para cada caso particular hay elementos importantes que entran en juego al momento de realizar una investigación periodística.
Aquí podríamos alargarnos, pero hay contextos culturales, religiosos y sociales que deberíamos tomar en cuenta. En mi país, por ejemplo, nosotros contamos con muchas nacionalidades indígenas. Eh, y estas nacionalidades indígenas tienen evidentemente otra cosmovisión muy distinta a la cosmovisión, llamemos, citadina, occidental. Entonces, cuando uno está haciendo una entrevista, cuando uno está haciendo una cobertura, hay muchas cosas que solo se entienden dentro de ese contexto cultural, la forma en cómo se expresan, la forma, la lógica, y deberíamos nosotros ser muy cuidadosos de no aplicar nuestras lógicas para este tipo de temas. Lo mismo pasa con otros temas como los religiosos, los sociales. Y otra de las cosas que deberíamos también siempre tener en cuenta cuando hacemos periodismo de investigación es la seguridad de las fuentes. Para mí puede ser fantástico obtener el testimonio de alguien que me esté hablando sobre narcotráfico y yo puedo ganarme un premio con un reportaje, pero si es que al día siguiente de que sale mi reportaje le matan a la persona que me dio la entrevista, no debería yo sentirme muy tranquilo, ¿no es cierto? Tenemos que estar muy conscientes del impacto que va a generar nuestra publicación, conscientes de que una persona puede perder un trabajo, puede perder la vida, puede resultar muy afectada con las verdades que nosotros vamos a develar. Y sobre todo, como nosotros sabemos que eso puede pasar, es algo que nosotros deberíamos advertir a nuestras fuentes cuando nos están de alguna manera soltando esa información. Hay mucha gente que con cabeza caliente quiere decir las cosas y eso a nosotros como periodistas nos conviene porque decimos, wow, aquí tengo este testimonio, pero que va a causar conmoción, pero esa persona que está con cabeza caliente, sí hay que decirle, oye, ¿tú sabes a lo que te estás exponiendo por decirme esto? ¿Tú sabes lo que te puede pasar por salir frente a cámara diciendo esto? ¿Estás seguro o estás segura de lo que quieres decir? Y ahí sí, nosotros como periodistas tenemos que hacerle ver esas posibles consecuencias. Y muchísimas veces te van a decir, mira, creo que es mejor que entonces yo hable con mi abogado, o mira, no lo había pensado así, dame un poco de tiempo. Y dentro de mi visión ética, prefiero no tener la exclusiva a saber que un reportaje mío ha causado un perjuicio grave a una persona o le puede causar incluso perder la vida. Tienen un poco todo esto, que probablemente ustedes ya lo saben de memoria, quien quiera que esté ejerciendo el periodismo, esto no es ninguna novedad, pero lo que básicamente quiero que quede muy claro es que hasta este punto no hace ninguna diferencia que nosotros estemos realizando esa investigación, ya sea para hacer un podcast, o para hacer un reportaje, o para hacer un documental en el audiovisual, o para escribir en una revista. Todos estos son como que esa base que todos los periodistas de investigación compartimos. Hasta este punto no hace ninguna diferencia que nosotros estemos trabajando para una u otra plataforma. Pero luego ya van a venir algunos cambios. Entonces, antes de pasar a eso, quisiera saber si tienen alguna opinión, alguna pregunta o si están en desacuerdo con alguna de las cosas. Por favor, como les digo, los micrófonos están abiertos. No sé si es que estoy yendo muy rápido, si es que está todo bien. Está bien, está bien. Perfecto, asumo que sí. Como les digo, cuando quieran me interrumpen. Bien, vamos a pasar a hablar entonces de cuál es la diferencia del texto versus la imagen. He puesto estas dos fotos acá porque el cliché o la frase que todos conocemos es que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto? En esa fotografía de ese paisaje no nos tienen que explicar mucho, pero hay muchísimas cosas que pueden entrar, muchos conceptos que pueden entrar dentro de esa imagen, ¿no es cierto? Podemos hablar de paz, podemos hablar de serenidad, podemos hablar de naturaleza, podemos hablar un concepto, por decir algo, de limpieza, iluminación. ¿Cuántas cosas se nos pueden ocurrir viendo esa sola imagen? Podemos fantasear, hablar de la nostalgia, hablar de
no sé, por ejemplo, grandeza, todo lo que pueda evocar esta imagen. Y si es que nosotros empezamos a tratar de describir esta imagen con palabras, pues evidentemente nos puede pasar lo que sucede a la izquierda, que tenemos que usar muchos términos y puede ser interminable. Entonces, lo interesante de la imagen es que nos ayuda a ganar tiempo y digamos, una imagen bien usada nos permite entender muchas cosas sin necesidad de explicar. Ahora, evidentemente, una imagen está sujeta a interpretación. Entonces, si yo les pongo esta foto para decir de que me siento en paz, hay otra persona que puede estar interpretando de otra manera muy distinta. Y ahí la subjetividad puede jugarnos a favor o en contra. En cambio, las letras, cuando dice el lago es azul, no hay mucho por dónde interpretar. Es que el lago es azul o que el cielo es azul. Es un hecho y no hay mucho que discutir al respecto. Y en ese sentido, el texto es quizás también muy poderoso. Vamos a hablar de este tema del texto versus la imagen. Yo he puesto algunas, como casi como que fuera una pelea esto, pero tratando de hablar de pros y contras. Yo creo que en el audiovisual cuenta con estos elementos que pueden hacer más rica la experiencia de la información y la comunicación. Como les decía en la foto anterior, no solo estoy informando, sino que puedo evocar, puedo generar sensaciones con una imagen. Y aquí no solo quiero referirme a la imagen, sino también al sonido. Esa fotografía que les mostré antes con una música, acompañado por una música o acompañado, por ejemplo, por un efecto de sonido, de viento o de pájaros, va a apelar directamente a nuestras emociones, a nuestras memorias. Entonces, cuando nosotros estamos informando y comunicando de esa manera, puede convertirse en algo bastante rico la experiencia de informarnos. Ahora, por otra parte, el texto también puede ser muy poderoso porque apela a nuestra imaginación y a nuestros referentes. Entonces, me imagino que ustedes, la gran mayoría, serán lectores y no hay cosa más deliciosa que sentarse a leer un libro que nos hace viajar con nuestra mente. Entonces, ahí solo estamos viendo letras impresas sobre páginas en blanco, pero si es que ese texto está muy bien escrito y muy bien narrado y descrito, es nuestra cabeza la que imagina cosas en base a la creatividad que tenemos y a las cosas que hemos vivido, ¿no es cierto? Ahora, no es lo mismo ya al momento de informar, no es lo mismo contar, por ejemplo, aquí puse un ejemplo, contar que hubo un derrame en la Amazonía que mirarlo con nuestros ojos, un derrame de petróleo me refiero. A nosotros aquí en nuestro país, la explotación petrolera se hace justamente en la región amazónica y muchísimas veces han habido derrames de petróleo y yo, si es que estoy escribiendo un artículo en un periódico, puedo ser lo más descriptivo y lo más detallista posible respecto a la cantidad de comunidades afectadas, el color del agua, la cantidad de peces muertos que flotaban en la superficie de tal río y tal otro, las piedras manchadas. Puedo hacer una descripción muy rica y larga, pero si es que en vez de tener ese texto muestro una imagen terrible de 100 peces flotando en un río y un niño metido hasta la cintura con todo su cuerpecito manchado de negro, de crudo, y cogiendo con sus manos o no sé, con un cuenco tomando agua, eso puede ser mucho más poderoso que la descripción, ¿no es cierto? Porque de alguna manera estamos atestiguando, estamos presenciando algo frente a nuestros ojos, algo real. Y les pongo un ejemplo, no sé si a ustedes les habrá pasado, nosotros en los periódicos hemos leído 1000 veces casos de crímenes, de asesinatos, de alguna persona que saltó de un edificio y se suicidó, de algún accidente terrible,
en televisión, de un accidente, perdón, terrible de tránsito. Hemos leído 1000 veces esas noticias. Pero ahora que tenemos el WhatsApp y que tenemos las redes sociales, cuando nos ha tocado ver un suicidio, una persona que salta de un edificio, que salta de un puente, cuando nos ha tocado ver un asesinato, obviamente en los medios tradicionales suelen censurar esas imágenes, pero ahora en las redes sociales hay 1000 cosas sin censura. Cuando nos ha tocado verlo, es muchísimo más impactante, ¿no? A pesar de que ya somos adultos, a pesar de que sabemos de que estas cosas pasan, a pesar de que entendemos los contextos, no es lo mismo ver una muerte en imagen, un asesinato en imagen, no es lo mismo que leerlo. Entonces ahí está el impacto que puede tener una imagen, ¿no es cierto? No es lo mismo, pongo otro ejemplo, transcribir un audio de WhatsApp de un funcionario corrupto que escuchar su propia voz. No sé si es que en sus países han habido investigaciones de este tipo, pero evidentemente si yo estoy haciendo un reportaje y digo, funcionario A le dijo a funcionario B, pásame tanto dinero, yo hago esto, pero en cambio escuchar su voz, escuchar las inflexiones que hace, digamos el cinismo o el saber que la persona que estamos escuchando y que todos los días sale frente a televisión diciendo que es honesta, que está trabajando por nosotros, y luego escuchar esa misma voz diciendo, oye, ¿cuánto nos vamos a llevar? Tenemos que exigirle a este más plata, bueno, puede ser súper, súper impactante, ¿no? Y he puesto otro ejemplo que, por ejemplo, no es lo mismo describir los lujos de un narcotraficante que apreciarlo con los propios ojos. Entonces, a mí me pasó cuando hay muchas crónicas riquísimas, ¿no? De, por ejemplo, la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar Gaviria, con todas las descripciones y que por ahí están los hipopótamos y que él tenía una de las avionetas en las que, la primera avioneta en la que había transportado droga estaba encima del portal de su hacienda. Pero luego, cuando ya entran las cámaras de televisión y cuando empezamos a ver cómo es realmente la Hacienda Nápoles, nos hacemos una idea y decimos, qué locura. Y esto evidentemente puede suceder con 1000 otros ejemplos, ¿no? Yo les puedo describir el lujo que existe en la residencia del sultán de Brunei, pero solo con la imagen vamos a entender el tamaño de la lámpara que tiene en el salón, el tamaño de la cantidad de zapatos que tiene en sus closets, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la imagen puede ser 1000 veces más poderosa, perdón, me salté. Digo que la imagen puede ser 1000 veces más poderosa que un texto, pero no hay nada, nada, nada que supere a una imagen poderosa acompañada de un texto poderoso y acompañado de un sonido poderoso. Cuando nosotros unimos estos tres elementos y estos tres elementos en su perfecto equilibrio se complementan, se conjugan, pues generan una experiencia maravillosa. Y entonces lo que estoy tratando de decir acá es que nosotros como periodistas audiovisuales nunca tenemos que pensar que una cosa es menos importante que la otra, o nunca tenemos que pensar que podemos prescindir de alguna de estas cosas. No podemos prescindir de un texto bien escrito y bien narrado, bien locutado. No podemos prescindir del sonido ambiental o de un efecto de sonido si es que está colocado de manera adecuada. Y por supuesto no podemos prescindir de imágenes poderosas para lograr un producto muy, muy, muy poderoso. Ahora, el reto es justamente no solo conseguir imágenes poderosas o sonidos o textos adecuados, el reto es saber unirlos y saber unirlos bien. Yo les quiero presentar unos ejemplos donde yo considero que la imagen, el texto y el sonido funcionan muy bien. Y entonces me voy a salir de esta presentación y les voy a mostrar unos videos.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Nada? No, Muy bien, creo que todo claro. vamos Todo a ver. claro. Me voy a pasar a los videos. Bueno, esta imagen borrosa que ustedes ven acá es una calle del centro de Quito, del centro histórico de Quito. El centro histórico de Quito tiene un valor patrimonial muy alto. Es uno de los, bueno, Quito es patrimonio cultural de la humanidad y es uno de los centros históricos más grandes de Latinoamérica. Entonces es un lugar interesante en el sentido de que existe muchísimo turismo, pero al mismo tiempo hay muchos conflictos sociales. Este reportaje, perdón, ¿alguien? ¿No? Sí, Ya, este por aquí. reportaje básicamente trataba sobre un tema de la situación de inseguridad que existía y todavía existe en el centro de Quito y cómo eso estaba afectando a los vecinos y a los turistas. Y esta imagen borrosa que se ve acá, estoy empezando justamente con una imagen que no tiene la mejor calidad técnica, pero es tomada de una grabación de celular. Es una grabación de celular que nos cedieron a nosotros, por eso se ve así. Bien, voy a poner, ojalá que se entienda un poco el contexto y después comento. Por si acaso, si no suena, me dicen, ¿sí? Digo la palabra. ¿Alguien, perdón, alguien quería preguntar o Sí, comentar algo? sí, es Por que tengo favor. rato. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, todo. Ajá, es que tengo rato aquí dándole la señal de levantar la mano, pero veo que no ocurre nada. Entonces No, no me está saliendo la señal. ¿O se ve allá? yo no la veo, pero... Bueno, Sí, no, sí, sí, sí yo sí vemos la tu veo. mano levantada, Johan. Sí la veo. Ah, Lo que ok. pasa, Lo veo Johan, te aquí pido y mil veo que disculpas. no le prestó atención. No, no, lo que pasa es que, claro, al tener yo la presentación en pantalla completa, veo que no me hace la, no me permitía ver la mano. Entonces, ahí les digo, más bien traten de interrumpirme con la voz, porque así yo reacciono inmediatamente. Pero Johan, Bueno, por favor, tu pregunta. entonces interrumpo antes que pases el video, porque quería que me contaras un poco todo esto que nos han planteado. ¿Cómo ha sido en tu experiencia adoptar todos estos mecanismos de hacer investigación, bien sea para medios impresos o audiovisuales, con toda esta revolución que ha habido de los cambios en las plataformas tecnológicas? ¿Cómo ha sido la experiencia para adaptarse a esta nueva dinámica, que sin duda alguna es totalmente distinta a lo que se hacía ya hace algún tiempo en materia de uso de herramientas para hacer periodismo de investigación? Bueno, Johan, como en todo, hay sus pros y sus contras. Evidentemente, la velocidad con la que uno puede obtener información, gracias al Internet y gracias a las plataformas digitales, es abrumadoramente más rápida y eficiente que cuando uno no lo tenía. Hace muchísimos años, cuando yo recién empezaba en la televisión, recuerdo que me tocó hacer una investigación bastante profunda sobre un evento histórico y una de las primeras cosas que me tocó hacer fue ir a una hemeroteca a buscar artículos en periódicos de 50 años atrás y solo el acceso a la hemeroteca ya era complicado, había que movilizarse y evidentemente ahora la información está muy a la mano. Y no solo eso, sino la conexión con las fuentes. Eh, Volviendo al tema de Chernobyl, por ejemplo, yo en algún momento estaba planificando el viaje a Ucrania, pero yo no conozco a nadie en Ucrania, yo no ni siquiera sé los nombres de los pueblos, y tenía que encontrar a bomberos, a gente que había participado en la limpieza de Chernobyl, a ellos se los conoce como los liquidadores, y no sabía por dónde empezar. Y hice una búsqueda en Facebook a ver si es que había uno de estos grupos y me encontré con un grupo de liquidadores de Chernobyl y simplemente escribí, como cuando uno escribe en un chat, y afortunadamente tuve el contacto y entonces el proceso de preproducción fue, no te voy a decir sencillo, pero hubiese sido muchísimo más difícil
si no hubiéramos tenido esas herramientas. Ahora, la cantidad de información que existe en Internet de mala calidad, de dudosa procedencia, información que no sabemos si es que es, y no sabemos porque no hay cómo verificar si es que es actual, si es que es vieja, si es que es contrastada, etcétera, etcétera, también se convierte en un problema al momento de la investigación. Entonces parte del oficio es ya tener identificadas fuentes de información, medios con cierta credibilidad, tener contactos con colegas en otros países para poder justamente acceder, contrastar, verificar. Y por otra parte, tienes también una avalancha de información en Twitter y muchísimas veces a través del propio WhatsApp, de noticias y situaciones que pueden resultar muy llamativas y que nos empuja a reaccionar y decir, mira lo que acaba de pasar acá, mira, aquí tenemos otro ejemplo de corrupción o aquí tenemos todo, pero en el que uno tiene que andar con muchísimo cuidado en el sentido de que hoy en día ya ni siquiera sabes si es que es una persona diciendo las cosas o es un montaje. O sea, la tecnología ha hecho que incluso ya haya la posibilidad del famoso deepfake, que aparece la cara de un actor, de un político, diciendo cosas con su voz y realmente nunca pasó. Entonces, sí más que nada es un reto realizar investigación y tener la seguridad de que lo que uno está diciendo al menos tiene cierto sustento en el que tú vas a poder demostrar. Sí se ha complicado, diría yo, en muchísimos aspectos. Así como se ha facilitado en términos de acceso y rapidez, se ha complicado bastante en términos de fiabilidad y en términos de veracidad. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, bueno, muy bien, está bien. Muy bien. Está en el contexto de nuestras expectativas. Muchas gracias. Bueno, les muestro entonces el video. Yo les estaba hablando del tema. Voy a compartir. Ustedes ven ahí. A ver, perdón, voy a retrasar 10 segundos. Estamos con el video, ¿no es cierto? Listo. A ver. Listo, desde acá. Lo que usted está viendo es un video grabado a escondidas y las personas que se gritan abajo están peleando por territorio, porque ahí solo un grupo puede vender la droga y solo unas mujeres pueden vender su droga. En este video, en cambio, la mujer grita y amenaza a todos los vecinos. Una de las vecinas de esta casa quiso contarnos lo que vive a diario, pero teme que la reconozcan. Incluso nos pidió que la entrevistemos en un incómodo rincón de su casa porque tiene miedo. María, cuéntanos un poco por qué has querido proteger tu identidad, por qué tienes miedo, por qué viven con miedo aquí ustedes. Nosotros en el centro vivimos una vida muy difícil porque hay muchísima delincuencia desde el año 2009-2010. Empezó a dañarse un montón, se volvió la prostitución a la calle, volvió la delincuencia, el microtráfico invadiendo las calles, las señoras trabajadoras sexuales trabajando con los microtraficantes, amenazando a la gente, de día, de noche, escándalos de día, de noche, ha habido muertos, ya bastantes muertos la vida realizada. María dice que los delincuentes la conocen, que incluso le impiden entrar a su casa y cree que detrás de esta decadencia hay una intención muy clara. Mandan a los indigentes, muchos de esos delincuentes, que andan armados con cuchillos, con navajas, esos tienen la droga y ellos mismos nos dicen que esos están acá, que vienen a molestar a la gente para que la gente se despeje y
se vaya del centro histórico. Este video captado por una cámara de seguridad le va a causar despecho. Un inocente turista es asaltado por 3 antisociales. Una de ellas le amenaza con un cuchillo y afortunadamente no le provoca ninguna herida mortal. El chico lucha para salvar un celular, pero lo golpean, lo ultrajan, hasta que consiguen llevarse cualquier cosa. La policía llega a los 2 minutos. Los ladrones probablemente estén sueltos. El turista probablemente no regrese más a Quito, Ecuador. Bien, esa imagen es una imagen de una cámara de seguridad. Evidentemente no ha habido ninguna producción especial, no ha habido ningún tratamiento, pero esa imagen del asalto, no sé a ustedes qué les pareció, pero para los quiteños, que queremos mucho nuestro centro histórico y que cuidamos muchísimo, que queremos que los turistas se sientan acá como en casa, que se vayan con una buena experiencia, ver eso es demoledor. Y es demoledor ver que está en la puerta de su hotel y que el hotel tiene cerrada la puerta justamente por miedo a los asaltantes y que está a un vidrio de distancia de salvarse, pero que también está a un cuchillazo, a milímetros de perder su vida si es que les llegaban a enterrar ese cuchillo. Y todo por un celular, ¿cierto? Aquí en Ecuador, diría yo, lo primero que hubiéramos hecho era darle el celular a los ladrones y no hubiera pasado tanto, pero para una persona que no viene de un mundo violento, defendía su celular hasta con la vida. Esa imagen es poderosa. Ahora, imagínense ustedes si tuviéramos que describir eso en palabras. Si tenemos mucho talento, lo vamos a poder hacer y lo vamos a poder hacer bien. Pero verlo con nuestros ojos tiene otro contexto, otra experiencia, ¿no es cierto? Les voy a mostrar otro ejemplo más sobre el tema de la imagen versus el texto. Este reportaje de acá les voy a poner con la presentación de la presentadora del programa, que les va a dar el contexto, y solo vamos a ver unos pequeños segundos del inicio de este reportaje. Profesor. Sí, por favor. ¿Cómo está? No estamos escuchando perfectamente el audio, estamos escuchando el suyo de la computadora. Entonces está muy, muy lejano. Mi voz. Claro, estamos escuchando el micrófono de su computadora, entonces lo que reproduce el audio del video lo estamos escuchando del que sale de su computadora, no directamente. Entonces se escucha muy, muy lejos. Ya. A ver, entonces pregunto de nuevo, cuando está sonando el audio de la computadora y yo hablo, ¿se mezclan los dos? ¿Qué es lo que suena más fuerte? ¿Mi micrófono de mi voz o suena más fuerte el video? Suena el ambiente, suena el ambiente. Ya, porque Y yo se escucha lejano. Estoy conectado con audífonos, entonces la computadora no debería estar cogiendo el ambiente, tomando el ambiente. Déjame ver qué puedo hacer. Fausto, una pregunta ahí, ¿no será como cuando lo hacíamos en Zoom que de pronto te dejaba compartir el audio, pero nada más si le dabas el clic al botoncito de compartir audio desde la computadora? A ver, ahorita acabo de cambiar. Ahí mi micrófono, ¿se escucha? El micrófono sí. Por ahí lo estamos escuchando. ¿Y me escuchan mejor? ¿O igual? No, el problema no es usted, es la El reproducción problema es del el audio video. de tu video. Claro. Entonces, lo que estoy entendiendo es que el video se escucha a través de mi micrófono. Exacto. Y por eso se escucha lejano. Ya. Ok, profesor, cuando usted comparte, en la parte superior de la pantalla aparece una franja donde tiene algunas opciones cuando reproduce. Ahí dice compartir sonido de computadora, algo similar.
para que el audio salga del YouTube directamente a la presentación. No te escuchamos, Fausto. Que ya, Tomás. Nos parece. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, A ver. sí, ya lo escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí me escuchan. Estaba diciéndole a Carolina que esa franja de la que ella me habla, que yo la vi en la capacitación en la capacitación con Fausto, pero a mí no me aparece y estoy trabajando desde la aplicación. Entonces no sé cómo hacerla aparecer. Ok, podría dejar de compartir, volver a compartir, a ver si en la parte superior queda visible. No. A ver, ahí dejé de compartir, ¿no es cierto? Sí. Y yo tengo una franja aquí abajo en el que me dice apagar la cámara, silenciar, abrir bandeja de uso compartido y tengo los 3 puntos. Cuando yo pongo estos 3 puntos, me dice mostrar configuración del dispositivo, mostrar detalles de la reunión, ir a pantalla completa, etcétera, etcétera. Voy a compartir y me dice qué pantalla quiero compartir. Entonces voy a compartir el escritorio para que ustedes vean. Ahí están viendo ustedes mi escritorio. Correcto. Pero, y ahí están, me imagino que están mirando sus caras, pero no me aparece ninguna franja arriba, solo me aparece esta franja de aquí abajo. Cuando pongo más acciones y pongo configuración del dispositivo, esto es lo que me permite hacer en audio. No sé si hay Fausto o no. Tendría que mirar nuevamente, cerrar aquí esta configuración del dispositivo, porque esa es como la configuración del computador, y mover el mouse hacia la parte de arriba, porque él se oculta y aparece. No me sale nada. Si tú ves, estoy en la parte de arriba de esta ventana y no me aparece. Sí. Y sí sé a qué te refieres, porque Fausto me lo mostró. Sí. Pero como tú ves... No está apareciendo. Porque si gusta, lo que podemos hacer como para agilizar sería, si me comparte el link por el chat, yo comparto el YouTube y así usted puede ir hablando mientras yo presento el YouTube. Me parece fantástico. Entonces te voy a pasar el link por el chat. Un segundo, por favor. Y ahí va. Listo. Ahí mandé el link del video que quería mostrar. Perfecto, ya tengo el link. Entonces, yo te aviso cuándo detener. Estamos... ¿Sí? ¿Te parece? Perfecto. Comparto entonces pantalla en este momento el video. Chévere, gracias. SUSE. Son patrulleros para la Policía Nacional, parte de una nueva flota de más de 4.000 vehículos que en 2013 fueron adquiridos para renovar la movilidad policial en todo el país hasta 2017. Sin concursos ni licitaciones, bajo un acuerdo de emergencia indefinida, el Ministerio del Interior firmó un contrato de más de 196 millones de dólares para la compra de estos carros, en los que se incluía mantenimiento y repuestos. Perdón, un segundo, es que tengo a alguien en la sala de espera. Voy a retomar la sala de espera y
y vuelvo. Bueno, creo que ya quedó bien. Al actual gobierno le ha faltado dinero para terminar de pagarlos y llevarlos a las calles. Pero con cientos de vehículos almacenados surge la duda de si se compró en exceso y por eso hay patrulleros de sobra. Desde el aire, un manto blanco ha llamado nuestra atención. Son 250 patrulleros nuevos, parte de la flota de 4.157 comprados bajo estado de emergencia en el anterior gobierno. La cantidad de autos no solo atrae las miradas, también las dudas. Si se los compró por emergencia, ¿por qué están literalmente plantados en un terreno? Bien, ahí si es que podemos detener, por favor. Perfecto, gracias. Esta pequeña introducción que se hace a este reportaje habla sobre el poder de la imagen. Tenemos que entender, y para darles un poco de contexto, Ecuador es un país pequeño. Quizás cuando hablamos de 250 patrulleros y de la cantidad de millones de dólares en un país como Brasil, eso no significará mucho. Pero para Ecuador, nunca se había visto un patio con tantas patrullas nuevas. Y claro, en este reportaje se explica que esas patrullas de ahí llevan 2, 3 años sin moverse. Y sumado al hecho de que Quito, como cualquier otra capital latinoamericana, tiene graves problemas de inseguridad. Y entonces esa imagen para cualquier quiteño indigna. Es decir, en vez de estar en las calles, en vez de estar cuidándonos, en vez de estar haciendo su trabajo, están ahí, dañándose. Porque más adelante, estos son reportajes más o menos de 15 minutos, entonces más adelante se ve cómo ha crecido la hierba debajo de los vehículos, en algunos casos incluso salen por debajo del capó, algunas flores, algunas plantas, y entonces evidentemente se nota que ni siquiera se han movido, que están ahí. Y a esto se suma un contexto de que al gobierno que hace referencia a mi compañero Hernán, hubo muchísimos casos de sobreprecios, de contratos sobredimensionados, de mucho dinero en juego para obras, en algunos casos que se conocen como elefantes blancos, que no sirvieron, y todo lo que tenía que ver con la contratación pública, de alguna manera tenía este pequeño, llamémoslo así, patrón, ¿no es cierto? ¿Qué mejor, no? ¿Qué más queremos nosotros de que haya más puentes, más obras, más patrullas en las calles? Pero que se usen, que sirvan, que cumplan su cometido y que no le cuesten al Estado. Es decir, si una patrulla se daña por el trabajo que tiene que hacer, bueno, es parte de, pero que la patrulla se dañe por estar estacionada, por no ser usada, era complicado. Pero esa imagen de dron, y ahora tenemos estas herramientas, ¿no es cierto? Un dron que te permite ver desde arriba la magnitud. Esa imagen de esa cantidad de patrulleros de ahí, casi como que te cuenta el problema desde el segundo uno, más allá de la presentación que hace la periodista y que ya explica, da un contexto al problema, pero esa imagen ya te dice, tenemos aquí un problema, porque nunca antes en nuestro país o en nuestra ciudad se había visto algo así. Y lo peor es que en el reportaje se muestra que así como en Quito habían estos patrulleros, en otras ciudades pasaba exactamente lo mismo, una cantidad inmensa de patrulleros por estrenar sin ser usados. Entonces,
nuevamente, si es que esto yo lo describía con un texto, yo podría decir 250 patrulleros se encuentran estacionados en un patio del tal barrio de Quito. Perfecto, la descripción está, pero no necesariamente llega a ser tan impactante. Y aquí quiero mostrar un último ejemplo del tema de la imagen, que esta en cambio es una imagen producida, no es real, pero que buscaba generar una emoción o una sensación en el público. Antes, esto es como una introducción al reportaje. La idea era como que preparar emotivamente a las personas. Estoy compartiendo el link, por favor, para ver si es que si lo podemos ver. Claro que sí, profe. Bueno. ¿Se llama Escuelas o Infiernos? Sí. Listo, ya voy. Solamente aquí se han invertido Ahí cerca de quizás si 300 podemos millones. adelantar Este es un toda área la de presentación explotación del programa. minera. El proyecto de los dos galpones nos va a terminar costando $13.500.000. Y aún con la falta de estas Ah, centrales, Ecuador tiene energía fíjate que de en la sobra. barra de YouTube, Colombia si tú te vas como a la mitad, justamente Cuando empieza mandamos a esto. nuestros hijos a la Desde ahí. escuela, confiamos en que están en un lugar seguro. Lastimosamente en Ecuador ha ocurrido lo contrario. Muchas aulas se han convertido en lugares donde los menores de edad se exponen a abusos, maltratos, acoso sexual y, como veremos a continuación, a la muerte. Tomás Chufardi nos trae este informe de una dura realidad que ha convertido a en un infierno para padres de familia. Mañana por la mañana, una alumna será acosada dentro del aula. Quizás no sea mañana, sino el día después o la próxima semana. Lo cierto es que ella estará sola enfrentando a un monstruo. Ni sus compañeros, ni sus otros profesores se darán cuenta. Y si lo hacen, callarán. Mañana por la mañana, un maestro enseñará a esta chica cosas que no están dentro del pensum y la obligará a obedecer sus instrucciones. Le amenazará con castigos y malas notas. Mañana por la mañana, los pupitres, el salón de clases, el patio de la escuela, se transformarán en un infierno para ella, para él, para muchos. Es pasado el mediodía. Son los últimos días de junio y falta poco para que se acabe el año escolar. Chicos y chicas salen en tropel por las puertas de su colegio, despreocupados, apurados y desenfadados. Salen todos menos una, Valentina. Valentina debería haber salido por la puerta de la Unidad Educativa Global. Debería haber tomado un bus de la Ecovía y debería haber llegado al Conservatorio Nacional para sus prácticas de flauta. Al final de la práctica, debería haberse encontrado con su madre que la fue a buscar. Pero nada de eso pasó. Ruth la buscó por todo el edificio, la buscó en cada parada de bus, llamó a la policía, la buscó en su casa, donde parientes y amigos, la buscó por la noche, en la escuela, pero las puertas estaban cerradas y las luces apagadas. Miro y todas las instalaciones están apagadas, todo está en silencio. Grito, llamo, de pronto se quedó encerrada, se quedó dormida, yo qué sé, pasó. Llamo hacia adentro, pero nadie me responde. Valentina no apareció ese día, pero a la mañana siguiente hubo noticias de ella. Por alguna razón,
Ella no salió aquel día de la escuela. Y la encontré en la mañana del 24 de junio, tirada en el patio de entrada de esta unidad educativa, muerta. Ya. La unidad educativa era relativamente pequeña. Listo. Una de las misiones, a ver, una de las misiones que yo siempre me pongo cuando hago uno de estos reportajes es que tengo que enganchar, tengo que interesar a las personas, porque yo, a ver, este programa se emitía a las 10:30 de la noche de los domingos. Es un horario bastante tarde. Eran reportajes de 15 minutos y en algunos casos de 30 minutos. Y pedirle a una persona que se siente, hoy en día, pedirle a una persona que se siente frente a un televisor 15 minutos o 30 minutos para entender una historia de principio a fin, sin que se distraiga con su celular, sin que cambie de canal, incluso estos reportajes, cuando son trasladados a la web, pedirle a una persona que se siente 15 minutos a ver YouTube es casi un imposible. Entonces, para mí es clave enganchar, anclar a la persona que está viendo esto, y tiene que haber un impacto en la imagen, un impacto en el testimonio, una invitación a que te quedes a saber qué pasó con Valentina. En el caso de este reportaje, evidentemente nosotros teníamos alguna serie de problemas. Nunca vamos a poder grabar el acoso sexual de un profesor a una alumna en una clase. No vamos a poder estar presentes en algo así. Estábamos en un momento, me parece que estábamos en un momento en que ni siquiera los niños iban a clase porque estaban en vacaciones, entonces ni siquiera como que yo podía pedir un permiso para ir a hacer unas tomas. Entonces algunas de las tomas que ustedes vieron ahí me parece que eran de archivo, no estoy seguro. Pero tampoco, evidentemente, no podía entrar a la escuela donde murió Valentina porque ahí ya no funcionaba una escuela. No habían imágenes y si es que las hubieran habido, tampoco creo que las iba a usar del cuerpo de Valentina en el patio de la escuela. Y entonces tengo muchísimos datos que contar, pero no tengo muchas herramientas para hacerlo, no tengo las imágenes. Si es que eso mismo yo hubiera tenido que escribir en un texto, en una revista, en un periódico, hubiese sido mucho más fácil. No dependo de la imagen, sino que simplemente escribo y ya está, y lo dejo a tu imaginación. Pero en un reportaje de televisión, bueno, algo tengo que mostrar al menos dónde era la escuela, tengo que mostrar niños, y esa primera parte, esa introducción, fue una decisión de decir, mira, ¿cómo visualizamos una situación de acoso? Bueno, hagamos una dramatización, hagamos una recreación. Pero entonces ahí vienen otros elementos, el tema de la preproducción. Si nosotros queremos recrear un aula de clases, tenemos que pedir permiso, que nos presten un aula, tenemos que conseguir niños para que actúen, tenemos que conseguir un profesor o un actor que actúe de acosador, y todo esto tiene que ocurrir en algún momento, es decir, nos demoraremos 2, 3 horas en reunir a toda esa gente y hacer esa recreación. Pero eso es complicado cuando no tienes tiempo y cuando no tienes dinero, y entonces decidimos abstraer, decir, bueno, recreemos un aula de clase en uno de los estudios del canal. Bueno, ¿y de dónde nos sacamos alumnos? Bueno, no saquemos alumnos, utilicemos a una de nuestras compañeras, no es una niña, pero tiene una pinta de jovencita, que se vista con una falda, que parezca una alumna, y nos conseguimos a uno de los chicos del canal que actúe, ¿no es cierto? Y sin voces, simplemente expresiones, gestos, y esto acompañémoslo de una música y de un texto que genere tensión. Entonces ahí hay unas imágenes del lápiz escribiendo, del profesor acercándose, y también hay juegos de cámara, esa toma del final que es como un espiral hacia arriba, acompañada del texto y acompañada de la música, dice, estamos aquí presenciando el infierno en el aula. Y entonces nosotros como espectadores no necesitamos ver un aula de verdad, no necesitamos ver 20 niños, no necesitamos ver el acoso real, sino que esa imagen preproducida o producida, digamos, ya nos está dando el contexto.
Incluso si ustedes se fijan en la iluminación, normalmente un aula no es así de oscura, un aula es clara, al menos es que estamos hablando de escuela diurna, de todas maneras debería haber más iluminación, pero cuando hicimos las pruebas dijimos, no, esta oscuridad más bien le oprime a toda esta situación, le da mucha más tensión y no importa que se vean los focos atrás, no importa que se vean las lámparas profesionales atrás, le da esta sensación casi como que fuera una historia de miedo, una historia de terror. Entonces, en este caso, utilizamos una imagen que fue hecha por nosotros. Podríamos decir es una ficción, pero es una de las herramientas que utilizamos para contar algo, porque para nosotros es importante la imagen. Y ustedes me podrán decir, sí, pero estás mostrando algo que no pasó. Claro, si es que nos ponemos en a ser absolutamente exquisitos sobre que el periodismo debería mostrar solo hechos reales y tal, pues sí, pero el reportaje como tal sí te permite estas libertades entendiéndose con un fin. No puedo hacer todo un reportaje dramatizado, o quizás sí, dependiendo del contexto, dependiendo la historia y dependiendo cómo se maneja. Vuelvo entonces a mi presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna queja o denuncia que hacer ante lo que han visto? ¿Comentario? ¿No? Yo, Tomás, sí, por tengo favor. una pregunta. Más que nada, entre los nuevos competidores, hoy tipo Netflix, que están incursionando en el género del documental, ¿no? ¿Cómo les pone a ustedes el desafío de experimentar con nuevas narrativas para hacer, como dices tú, mucho más atractivos los reportajes cuando tienes tanto tiempo que cubrir para un espacio televisivo, como el que decías? Porque Bueno, tienes una competencia enorme con las narrativas impresionantes que traen ahora. sí, evidentemente, o sea, la competencia está ahí y la competencia va ganando terreno. Jorge, yo te soy súper sincero, desde hace más de 10 años, yo creo que los medios tradicionales en los que trabajo y sigo trabajando, yo siento que estoy montando encima de un dinosaurio y que estoy bien, mientras monto en este dinosaurio, veo cómo se acerca el meteorito. Esa es mi sensación desde hace 10 años. Entonces, decirte cómo le vamos a ganar, cómo vamos a sobrevivir a y el meteorito evidentemente son estas plataformas, de las Netflix y todo lo que aparece a diario. Entonces, preguntarme a mí cómo van a sobrevivir los medios tradicionales si es que no se adaptan a lo que está pasando, no lo sé. Más bien lo que creo es que se está acercando el fin y en algún momento llegará. ¿Qué es lo que pasa? Que los medios tradicionales todavía cuentan con algo que no cuenta Netflix y que no cuentan las plataformas digitales. Primero, un acceso gratuito, porque es televisión abierta, entonces las personas siguen prendiendo el televisor y es lo que atrapa, ya sea la señal del aire o la señal del cable, y ahí está. También todo un tema de la historia detrás de los medios. Hay gente, sobre todo de ciertas generaciones, yo diría de mi edad hacia arriba, que todavía tiene la costumbre de sentarse a ver televisión a determinado horario porque tienen una fidelidad hacia ese acto, ¿no es cierto? A sentarse a ver el noticiero a la 1 de la tarde, a sentarse a ver el programa de la señora Tania Tinoco, porque es parte de mi ¿cómo se llama esto? De mi día a día, de mis costumbres, de mi rutina, es lo que quería decir. Ahora, para la gente que va de mi edad hacia abajo, para los más jóvenes, esto ya no existe. Y eso sí, están totalmente enganchados a Netflix y están enganchados a contenidos bajo demanda. Y ahí sí, nosotros tenemos una desventaja brutal, porque primero aparecemos en televisión y después, yo te voy a invitar después a que revises cómo está la página de YouTube de Visión 360, es la página menos amigable del mundo. Si tú quieres encontrar un reportaje, cómo lo catalogaron en el canal, está muy mal hecho, no se compartía en la página web del canal tampoco estaba bien hecho. Entonces teníamos muy poca posibilidad de que esos contenidos atrapen a nuevos públicos y se conviertan sobre todo en una opción frente a un Netflix. Y ahí teníamos las de perder. Sobre todo me refería si ustedes han tenido que experimentar cambios en la narrativa audiovisual dentro del reportaje.
sobre Sí. todo para hacerlos más dinámicos, más competitivos, ¿no? Ante estas Sobre plataformas. sobre todo lo que empezamos a hacer en los últimos años fue a trasladar parte del contenido a historias, por ejemplo en Instagram o a historias en Facebook, dar como pequeñas pastillitas, tanto antes del reportaje como después, que pudieran ser compartidas. Pero te soy súper sincero, Jorge, de una forma muy precaria, sin ningún tipo de planificación o estrategia, sino que más bien por una motivación nuestra. Y el problema que teníamos es que nosotros como periodistas estábamos abrumados por hacer el reportaje y por conseguir entregarlo a tiempo. Y nosotros les pedíamos al medio, ayúdennos con personas para que puedan trasladar esto a las redes sociales, para que esto pueda como que encontrar pies hacia afuera. Pero fue muy difícil, prácticamente no lo logramos. Sé que ahora, poquito a poco, así a paso de tortuga, ya están incursionando, pero nosotros sentíamos esa necesidad de, tenemos que ya salimos en la pantalla, pero también tenemos que buscar esas otras estrategias. Contar la misma investigación periodística puede aparecer de otras formas en las diferentes plataformas. Yo cuando te hablo de esto todavía no existía el TikTok. Ahora es casi imprescindible también tenerlo en TikTok. A tal punto que hay algo que está sucediendo que es increíble, que hay una persona X aquí en Ecuador que está compartiendo mis reportajes de Visión 360 en TikTok y está teniendo 1 millón de seguidores y tiene más seguidores que la propia página de YouTube. Entonces yo me cuestiono y digo, ¿y por qué no lo hago yo? Yo todavía no tengo abierto una cuenta de TikTok. Yo digo, pero si hay alguien que lo están viendo mi trabajo a un X persona, quizás si yo salgo en cámara en TikTok y les digo, ven, les voy a mostrar lo que hice hace 5 años, disfrútenlo, capaz que yo puedo empezar a capitalizar eso. Pero hay una serie de cosas, es decir, bueno, yo ya tengo suficiente trabajo y necesito crearme más trabajo, entonces hay una discusión ahí. Yo soy periodista o además soy periodista y tengo que convertirme en community manager de un medio, que es el medio el que debería pagar por esto y generar la estrategia y decirnos, chicos, ahora vamos a trabajar así. Entonces, pasan estas cosas acá. Yo sé que en otros medios están muchísimo más organizados, mucho más avanzados. Acá en el Ecuador todavía cuesta. Y desde mi experiencia, habrán otros lugares que capaz están mucho mejor. No sé si por ahí está, Jorge. Sí, perfecto. Muchas gracias, Tomás. Buenísimo. Pregunta, son las 9:30. No sé si quieren hacer el break o si continuamos. No sé cómo lo manejan. Perfecto, sin problemas. Si quieres, lo que hacemos como en otras ocasiones, Tomás, damos 10, 15 minutos, no sé, tú nos dices qué tiempo para que se vuelvan a reunir y lo que hacemos es simplemente apagar cámaras y micrófonos para que nadie se tenga que salir de la aplicación. Ya, ¿les parece 15? No sé si eso está bien. ¿Ok? Buenísimo. Son Ya nos 8:30. vemos entonces.